Bueno, arranquemos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, profundo, la tierra prometida. Pero ojo, no estamos hablando solo de un pedazo de tierra en un mapa, ¿eh? Vamos a verlo como una estructura, casi como un armazón para entender quiénes somos, qué nos toca hacer y al final de todo, qué es la esperanza. Es una de esas ideas que de verdad nos pone a pensar qué significa dar una promesa y, más curioso todavía, cómo es eso de ser prisioneros pero de la esperanza. Y para empezar, fíjense en esta parábola. Es que lo resume todo de una manera increíble. La tierra prometida nunca fue un título de propiedad que uno pueda enmarcar y colgar en la pared. No, era un regalo. Y con ese regalo venía la responsabilidad de cuidarlo, de administrarlo con justicia y humildad. La idea central no era ser el dueño, sino dejarse enseñar por la tierra misma. Y esa tensión, ¿no?, entre poseer y administrar, bueno, ese es el corazón de lo que vamos a explorar hoy. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro texto clave, como ese hilo dorado que va a conectar todo lo que conversemos. Prisioneros de la esperanza. Suena a contradicción, ¿verdad? Uno piensa en prisioneros y piensa en cadenas, en opresión. Pero aquí la idea es otra. Es estar atado, sí, pero por la certeza total, inquebrantable de que Dios va a restaurar las cosas. Es una idea fuertísima. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el plan original? ¿Qué letra pequeña venía con este regalo de la tierra prometida? Vamos a ver ese diseño divino. A ver, esta comparación entre Egipto y Canaán no es casualidad, es como una clase diseñada a propósito. Piénsenlo, Egipto es el control humano, tienen el Nilo, la ingeniería, todo parece predecible, seguro. Pero Canaán era otra historia, dependía de la lluvia que caía del cielo. Y la lluvia, bueno, no se puede controlar. Era una lección constante, día a día, de que había que confiar en algo más grande, en la provisión de Dios, y no tanto en la propia fuerza. Y justo en el centro de todo este diseño encontramos el jubileo. ¡Qué idea tan revolucionaria para la época y hasta para hoy! Imagínense, un reseteo total cada 50 años. Era un sistema diseñado para que la pobreza no se hiciera crónica, para que el poder no se acumulara en unas pocas manos. Era, básicamente, la justicia de Dios metida en la estructura misma de la sociedad, para que nadie, absolutamente nadie, se quedara atrás para siempre. Ok, entonces si juntamos todas las piezas, la idea central queda bastante clara. La tierra era un regalo, pero no un cheque en blanco. Venía con condiciones. La meta era construir una sociedad tan justa que fuera como una luz, un faro para todos los demás pueblos. El punto nunca fue tener, sino ser. Ser un reflejo del carácter del verdadero dueño. Bueno, hasta ahora hemos hablado del plan ideal, del deber ser, pero ¿qué pasa cuando todo eso se olvida? ¿Qué pasa en la vida real? La historia tiene un ejemplo que nos enseña, y mucho. Y la pregunta es clave, porque nos transporta a un momento crítico del siglo XX. Un momento donde se puso a prueba de la forma más dura la lealtad a estos principios. La prueba fue, ¿qué pesa más? ¿El miedo y la seguridad nacional o los principios divinos? Después del ataque a Pearl Harbor, la respuesta fue drástica. El gobierno de Estados Unidos, con la excusa de la seguridad nacional, tomó una decisión terrible: encerrar a miles de sus propios ciudadanos simplemente por su ascendencia japonesa. Familias enteras, comunidades, todo destruido. Lo que vemos aquí es uno de esos campos, un lugar desolador que de un día para otro se convirtió en el único hogar que les permitieron tener. Y este mapa, ¡wow!, nos muestra la magnitud de lo que pasó. No hablamos de unas pocas personas, hablamos de más de 120,000. Y entre ellas, muchas familias profundamente creyentes, incluyendo, sí, a muchos miembros de la Iglesia Adventista. Les quitaron todo, sus casas, sus negocios, su libertad. Todo solo por su origen. Y aquí es donde la historia nos toca de cerca y duele. Porque frente a esta injusticia tan clara, ¿qué hizo la Iglesia como institución? En lugar de alzar la voz, de defender a sus propios miembros, la respuesta fue cautelosa. Se enfocaron en que, bueno, dentro de los campos había oportunidades para evangelizar. Es increíble. Se pasó por alto la injusticia enorme que se estaba cometiendo. Pero, y esto es importante, desde adentro de esos campos de concentración sí hubo voces valientes. En medio de ese silencio institucional apareció gente como Richard Iwata, un verdadero prisionero de la esperanza. Él le escribió a los líderes de la iglesia rogándoles, diciéndoles: miren lo que está pasando, esto es discriminación racial.
Su carta es un testimonio tremendo del contraste entre la fe valiente de una persona y el miedo de una institución. Ahora, podríamos pensar que esta historia tan dolorosa es solo eso. Historia, algo del pasado. Pero no. Es el eco de una tentación viejísima. Una que, curiosamente, se escucha muy fuerte en los debates que tenemos hoy sobre fe y política. Hoy en día, esa tentación a menudo se presenta como nacionalismo cristiano. ¿Y qué es, en esencia? Es esa idea de mezclar, de fusionar la identidad de la fe con el poder del gobierno. Es la tentación de querer imponer una moralidad por la fuerza, en lugar de convencer con el ejemplo y la persuasión. Es en el fondo la misma tentación antigua de querer reclamar un derecho divino a la fuerza. Al final, se reduce a dos caminos, dos maneras de ver la fe en el mundo. Por un lado está la influencia. Ese es el camino de Jesús: servir, amar, dar testimonio, persuadir. Y por otro está el dominio. Ese es el camino de los imperios: controlar, forzar, gobernar. Uno busca ser un reflejo del carácter de Dios, el otro busca mandar. Y esta frase de Steve Allred lo resume perfectamente. La cosa es así. El nacionalismo cristiano busca poder. Nosotros, como creyentes, deberíamos buscar hacer una influencia. Y hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. La búsqueda del dominio es, simplemente, salirse del camino que nos corresponde. Todo esto nos regresa al principio, ¿no? Si la verdadera herencia no es un pedazo de tierra, ni el poder político, ni el dominio sobre otros, entonces ¿cuál es? Es el momento de que entendamos bien qué es la verdadera tierra prometida. Con la llegada de Jesús, la idea de la tierra prometida crece, se expande. Ya no hablamos de un lugar en el mapa, sino de una promesa para el futuro. Se convierte en el gran símbolo de la esperanza final de Dios, la promesa de que un día, todo, absolutamente todo, será restaurado y hecho nuevo. Y esa es la herencia final. Pensemos un momento en eso. No es un reino de este mundo ganado con poder y política. Es un hogar para siempre, en una tierra nueva. Un mundo sin injusticia, sin dolor, sin nada de lo que hoy nos rompe el corazón. Y lo mejor de todo, es un futuro que no depende de nuestra fuerza, sino que está garantizado por la promesa y la fidelidad de Cristo. ¿Y cómo se recibe esa herencia? Pues exactamente de la misma forma que siempre ha sido, como los grandes héroes de la fe. No es a la fuerza, no es conquistando, es a través de la fe y la paciencia. Es imitar a todos los que creyeron y esperaron en la promesa, incluso cuando no podían verla con sus ojos. Así que cerramos con esto una pregunta para que nos quede resonando. Si nuestra verdadera herencia es esa esperanza futura, ¿cómo cambia eso la forma en que vivimos hoy, aquí y ahora? ¿Cómo vivimos como herederos de un reino de justicia y misericordia en medio de un mundo que parece obsesionado con el poder y el dominio? Esa es la gran pregunta con la que nos quedamos.